Saludos mi amigo y hermano, que Dios te bendiga grandemente. Aquí estamos nuevamente para continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios, siguiendo en el libro de Hebreos, capítulo 12. Antes de entrar en la lectura, tengamos una palabra de oración. Gracias, Padre, te damos por tu amor, tu misericordia, gracias por ser llamado a tus hijos, por esperanza viva que tenemos que un día tú volverás por nosotros, nos llevarás a tu santo templo, para el cielo, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes a darte a ti la honra y la gloria. Gracias por tus misericordias que son tan grandes y que no merecemos. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. En Hebreos, en el capítulo 12, comenzaré leyendo desde el versículo 18 en adelante. Hebreos, capítulo 12, versículo 18, donde dice de la siguiente manera: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con tardo. Y también terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí es muy interesante esta porción que encontramos de la Escritura en la palabra de Dios. Y para hoy y la semana entrante estaré compartiendo el tema el monte Sinaí, porque aquí el apóstol nos está hablando acerca de ello, el monte Sinaí. Por consiguiente, hoy veremos la primera parte del monte Sinaí. Este monte Sinaí también recibe el nombre de monte Horeb, como nos dice el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1, que es también conocido como el monte de Dios. Los israelitas llegaron al monte Sinaí al tercer mes de su salida de Egipto y acamparon al pie de este monte, en una llanura desde la cual ellos podían ver la cima del monte. Es interesante que a través de la Escritura nos damos cuenta que cuando Dios llamó a Moisés para conversar con él, no lo llamó un templo, algo glorioso, algo majestuoso, sino que lo llevó a un monte árido, a un lugar árido totalmente. Y ese monte tiene, que estuve viendo yo en la semana pasada, como 2.700 metros de altura sobre el nivel del mar. Y es muy árido. Es muy difícil llegar hasta la cima de este monte. Así que en este lugar de humildad, que es el monte más alto de todos los lugares ahí del Sinaí, Dios decide hablar con Moisés, y fue allí en donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, establece el gobierno para Israel y le comparte todas las demás leyes para ello. El monte Sinaí, primera parte, es el tema para hoy. En primer lugar, vamos a ver el monte Sinaí para los hebreos, porque tenemos que ver también la historia. Y aquí, lógicamente, este libro llamado Hebreos tiene que ver única y exclusivamente con los hebreos. Por eso que al concluir casi el libro, habla del monte Sinaí. Este monte Sinaí, para los hebreos, era como la libertad de la esclavitud por la cual los hebreos habían sufrido por un poquito más de 400 años en Egipto.
Y quiero mostrarle un pasaje maravilloso que nos revela cómo es que Dios sacó a Israel de Egipto. Para ello, les invito a ir al libro de Éxodo en el capítulo 19. Aquí en capítulo 19, el Señor hace una descripción maravillosa a los hebreos, diciéndole lo siguiente en el versículo 4. Éxodo capítulo 19, versículo 4, dice: vosotros veis lo que hice a los egipcios. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. ¡Qué bella descripción! En la semana estuve viendo algunas cosas interesantes que justo hablaron de las águilas en ese reportaje, y decía, cuando un cazador dispara a un águila, es difícil que le dé, porque ellas vuelan rápido y vuelan en alto. Y sobre todo cuando un cazador quiere matar a un aguilucho y la madre lo lleva sobre sus alas, es muy difícil matar al aguilucho si no mata primero a la madre. ¡Qué interesante! Yo me puedo imaginar a Dios con sus brazos extendidos como un águila, y sobre sus alas dice que sacó a su nación escogida. Después de haber juzgado a la nación de Israel por haber oprimido a su pueblo 400 años. ¡Qué impresionante y majestuosa descripción en la forma que Dios dice que sacó a Israel! Es interesante que aquí Dios está hablando a Moisés, y Moisés está compartiendo este versículo a todos los hebreos que salieron de Egipto. Pero al paso de los años y por la dureza del corazón de los hebreos en el desierto, Moisés les repite algo semejante a los hebreos que nacieron allí en el desierto. Para ello te invito a ir al precioso capítulo 32 del libro de Éxodo. Por favor, el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 32, porque es la repetición de la ley. No puede ser en Éxodo, imposible. Deuteronomio capítulo 32, y en el versículo 11, por favor, observa cómo Moisés se acuerda lo que Dios le había dicho años antes, cuando los judíos que salieron de Egipto escucharon a Dios ahí en Éxodo 19:4. Pero ahora en el capítulo 32, Moisés está cantando. Aquí la audiencia son puros jóvenes, porque todos los judíos que salieron de Egipto murieron en el desierto. Y aquí hay juventud, es el renuevo. Unos hebreos son hebreos que nacieron en el desierto. Dice Deuteronomio 32, en el versículo 11, dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Qué interesante aquí Moisés recordando lo que Dios había dicho en Éxodo, contándole a estos jóvenes cómo Dios les había sacado a sus padres desde Egipto para llevarle a la tierra prometida. Maravilloso. Israel, por otro lado, no estuvo dispuesto a oír la voz de Dios, aunque sí lo habían dicho. Aunque dijeron todo lo que Dios nos diga vamos a hacer por ver toda la maravilla, pero después de un rato el hombre cambia, porque así somos. Así somos. Lastimosamente nos acordamos de Dios cuando estamos enfermos, cuando tenemos problemas, cuando estamos en angustia, cuando no tenemos trabajo. Pero cuando todo está a nuestro favor, nos olvidamos de Dios. Ya confiamos en nuestra fuerza.
en nuestro poder. Y aquí en Éxodo capítulo 20, en el versículo 19, es impresionante. Después que Dios les da a los hebreos la ley, observemos aquí en el versículo 19 de Éxodo 20 lo siguiente. Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Fue tan impresionante oír la voz y el estruendo, el fuego y el movimiento del monte que vibraba, que los hebreos prefirieron escuchar a uno igual a ellos, a Moisés, y rechazan el hermoso privilegio de oír de los labios de Dios su voz. Lo mismo vemos hoy. ¿Cuántos años hemos estado predicando la palabra de Dios y la gente no quiere oír a lo que le dice? ¿Cuántas veces explicamos la importancia de leer la Biblia, pero hay mucha gente que se dice creyente, pero que no conoce nada de lo que la Escritura, la palabra de Dios nos enseña? ¡Qué triste! ¡Qué triste! Esa situación que aún la vemos nosotros en nuestras propias vidas. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque el hombre no cambia. Vamos a ver ahora en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, que los hebreos no cambiaron. Los jóvenes que nacieron allí en el desierto vuelven a hacer lo mismo que sus padres. Dice Deuteronomio capítulo 32, por favor, en el versículo 15. Observan. Pero engordó Jerusún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Aquí vemos abiertamente que ahora este renuevo de judíos tienen una actitud semejante a la que habían tenido sus padres en el pasado, en el desierto. Ellos se pusieron menospreciadores de Dios. Y comienza desde allí el desastre. Cuando la gente no quiere oír a Dios, el hombre comienza a descender espiritualmente en su propia vida. En el mismo capítulo 32, pero en el versículo 18 de Deuteronomio, 32, 18, observa: de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Aquí vemos abiertamente, una vez más, que estos hebreos se olvidaron de Dios, el Dios que los creó, el Dios que le había dado la salvación de la esclavitud de Egipto al pueblo. Qué interesante. Nota allí, por favor, que en el versículo 15, al final que vimos, y menospreció la roca de su salvación. Y el versículo 18, de la roca que te creó te olvidaste. En esos dos versículos, la palabra roca está con mayúscula porque se refiere al Señor Jesucristo. ¿Quién es la roca? La peña de Oreb, de la cual brotó agua en el desierto. Pero ellos no lo entendieron, no lo conocieron. Por eso que para poder entender el Nuevo Testamento, nosotros como creyentes debemos de conocer el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo es el cumplimiento del Antiguo. Y entre los dos testamentos nosotros podemos tener la imagen perfecta y completa de toda la voluntad de Dios para nuestras vidas. Interesante, porque este era un monte visible, Cuando nosotros miramos la Escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta que era un monte que se podía
ver. En el versículo 18 de nuestro pasaje dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, estoy en Hebreos 12, 18, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la potestad. Entonces el monte Sinaí era un monte visible, un monte que existió, un monte real y verdadero. En ese monte, cuando Dios habló, los hebreos pudieron ver que ardía fuego. Hubo una gran oscuridad, hubo tinieblas y también tempestad. El monte se movió, que llegaron al punto de decirle a Moisés, que no nos siga hablando Dios, háblanos tú mejor. Por temor al gran poder de Dios en sus vidas. Era de donde Dios hizo un pacto con los israelitas. Y para ello quiero mostrarte, por favor, en el libro de Romanos y en el capítulo 11, el apóstol Pablo nos habla con claridad en cuanto a esto. En Romanos capítulo 11, desde el versículo 26, Romanos capítulo 11, versículo 26, en tu Biblia. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Interesante, ¿te fijaste en la palabra? Pablo dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento está escrito. Todo lo que Dios dijo está escrito. Luego dice, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Aquí hay muchas cosas interesantes, pero voy a hablar muy poquito al tema que dice aquí, casi al concluir el 28, donde dice, pero en cuanto a la elección. Cada vez que vemos esa palabra elección, tiene en el Nuevo Testamento, tiene que ver única y exclusivamente con los hebreos. Porque Dios eligió a los hebreos. Ellos serán salvos por elección. Pero el gentil, nosotros, los creyentes, para poder ser salvos, debemos de creer en Jesucristo. Cristo Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo lo dijo. No fueron palabras de Juan, fueron palabras de Jesucristo. Así que el hombre, para poder ser salvo, tiene que creer en Cristo. El pueblo hebreo será salvo. De una vez, todos. Luego dice, voy a leer nuevamente el 28, así que en cuanto al evangelio, los hebreos del pasado, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa eterna y de ella juró a Abraham, que de su simiente iba a ser bendita todas las familias de la tierra, de su simiente. Y Dios juró sobre ello. El libro de Salmo también vuelve a repetir el juramento que Dios hizo, porque Dios juró por sí mismo, porque dice la Biblia, no hubo nadie más grande que Él que pudiera por quien jurar. Así que, por cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Por eso que varias veces encontramos en la Biblia que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Nota que solo hay 3 patriarcas.
No hay 2, ni 4, ni 10, solo 3. Interesante. Muy interesante. Y a cada uno de ellos les prometió, les hizo ese juramento, le dijo que iba a ser esta promesa grande. Versículo 29. Porque, fíjate bien, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Muchos hay hoy que enseñan que todas las promesas que Dios dio a los hebreos, y porque los hebreos no han creído en Dios y no creyeron en Cristo y lo crucificaron, entonces todas las promesas que Dios les dio a los hebreos pasan automáticamente a la iglesia de Dios. Pero eso es una gran mentira. Eso es una mentira del diablo. Porque aquí la Escritura concluye el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no va a cambiar lo que Él ya dijo. Haga el hombre lo que haga. Dios lo estableció y así lo dijo en su bendita palabra. Nosotros debemos de creer a lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, aquí vemos abiertamente que Dios hizo un pacto con los hebreos. Dios entonces en este monte Sinaí le entrega la ley a Moisés para que Moisés se la entregue al pueblo. Vemos el capítulo 19, el capítulo 20 del libro de Éxodo, para que el hebreo pueda entender cuál es la voluntad de Dios para la humanidad, comenzando por ellos, porque Dios les creó y Dios entregó. Si Dios creó a ellos, Dios le entregó entonces su manual para que aprendan a vivir conforme a lo que Dios tiene establecido y escrito desde antemano a los padres de los hebreos que estamos viendo aquí en este pasaje. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Simplemente, mi amigo, simplemente, mi hermano, porque Dios quería tener un pueblo santo. ¿Me escuchaste bien? Dios quería tener un pueblo santo, diferente a todas las demás naciones que habían alrededor de ellos. Un pueblo distinto, un pueblo diferente. En el libro de Éxodo y en el capítulo 19, por favor. Éxodo capítulo 19, aquí vamos a observar abiertamente que en el capítulo 19 de Éxodo y en el versículo 5 y 6, lo siguiente: ahora pues, hablando Dios a Moisés para que le diga al pueblo, ahora pues, si diereis oído a mi voz, dice Dios, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Te das cuenta? Dios tenía un propósito, Dios tenía un objetivo de sacar a los hebreos de Egipto. Darle la libertad, llevarlos al desierto para en camino a la tierra prometida, pero en el monte Sinaí le entrega su ley. Él se manifiesta visiblemente a ellos, les habla con voz audible. Ellos rechazan su voz. Quieren tan solo oír a Moisés. Pero Dios les muestra que para Él los hebreos eran un pueblo precioso. Gente santa, para decir apartada de las demás costumbres y cultura de los países gentiles que vivían alrededor. Así que el monte Sinaí para los hebreos. Ahora, esa es parte de la historia, que lo podemos ver en la Escritura, en la palabra de Dios.
Pero hablemos por un momento del monte Sinaí para el Hijo de Dios. Vale decir, para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, que somos hijos de Dios. El monte Sinaí ahora para los hijos de Dios. El monte Sinaí es el monte de Dios. Vale decir, este es un monte invisible. Interesante. El monte Sinaí para los hebreos fue un monte visible que pudieron tocar. Ellos vieron las manifestaciones, la presencia de Dios en él. Pero para nosotros, para los creyentes, para los hijos de Dios, el monte de Dios es un monte invisible que no se puede ver ni se puede tocar. Vamos a ver enseguida algunos pasajes. ¿Por qué es esto así? Porque el Señor a nosotros nos sacó también de Egipto. El mundo en la Biblia es un cuadro de Egipto. Egipto es un cuadro del mundo. Los hebreos se encontraron en el mundo, en el pecado por 400 años. Y Dios nos ha sacado de Egipto, del mundo, para darnos en Cristo una nueva vida. En su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, veamos lo que la Escritura de la Palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2, desde el versículo 1. Observa, por favor. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, Jesucristo, un artículo acentuado, se refiere a la persona de Jesucristo. Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe y la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Dios sacó a los hebreos del mundo de Egipto. Los lleva por el desierto hasta el monte Sinaí y se les manifiesta. El Señor nos sacó del mundo y nos lleva al monte de Dios, pero un monte invisible, que no se puede ver ni tocar. Y quizá no le diste importancia a lo que yo acabo de leer en la Escritura. Pero observa, por favor, un detalle muy interesante en el último versículo que yo acabo de leer del capítulo 2 de Efesios. Fíjate, por favor, versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 6. Observa. Y juntamente con Él, juntamente con Cristo, una vez más, nos resucitó. Y asimismo, observa bien y escucha, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Te diste cuenta? Espiritualmente el apóstol Pablo está diciéndonos aquí que desde el momento en que tú y yo fuimos salvos por la misericordia de Dios, desde ese momento espiritualmente ya estamos posicionalmente sentados con Cristo en el cielo. ¿Te das cuenta? El pueblo de Dios estaba parado en el monte, pero nosotros vamos a estar sentados allá en el monte, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo
No nos dice que, fíjate en el tiempo del verbo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hará sentar. Dice, nos hizo tiempo presente desde el momento que somos salvos y nadie podrá cambiar aquello. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Estás tú seguro de que ya estás sentado espiritualmente en este monte Sinaí, el monte de Dios espiritual? ¿Estás seguro? Si no tienes esa certeza, por favor, busca la Escritura. Busca el encontrar al Señor en tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos salvó a aquellos que hemos creído en Él. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos. La gracia es un don, un regalo que yo no merezco. El hombre siempre ha querido ser salvo por sus manos, por las obras. Un hombre vino a Jesús y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, guardar los mandamientos. ¡Puto! Eso lo guarda mi juventud. El hombre quiere hacer. Pero a través de la Escritura nos damos cuenta que el hombre no tiene que hacer nada porque Dios ya lo ha hecho todo. Solo tenemos que creer, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto, la gracia y la fe, no es de vosotros, pues es don, regalo de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Nadie podrá llegar al cielo y decir, yo entré al cielo porque yo di dinero a los pobres, porque yo hice tal o cual cosa. No, Señor. Al cielo se entra por un solo lugar, porque el cielo tiene solo una puerta, y esa puerta se llama Jesucristo. Él es la puerta. ¿Sabes? ¿Recuerdas cómo describe la Escritura, la palabra de Dios, que Dios sacó al pueblo hebreo? Si te has olvidado, yo te voy a recordar. El libro de Éxodo, el capítulo 19, versículo 4, dice que Dios tomó a los hebreos y los puso sobre sus alas y los llevó hasta el desierto. Así los sacó de Egipto. Hay algo curioso con nosotros también, y te quiero invitar al libro de San Juan en el capítulo 10. Quizás muchas veces tú pasaste por este hermoso pasaje, pero nunca le prestaste atención. Pero aquí en San Juan, en el capítulo 10, observemos por favor lo que nos dice la Escritura, la palabra de Dios. San Juan 10. El versículo Juan 10, 28. Juan 10, 28. Dice, voy a leer del 27. 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Dice Jesucristo, y yo les doy vida eterna. Cristo está hablando aquí, dice, y yo les doy vida eterna. Así que nos vemos que la salvación nada tiene que ver con la elección. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Observa bien, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Escuchaste bien? Ni nadie las arrebatará, nadie las quitará de mi mano. Versículo 29, observa. Mi Padre que me las dio, mi Padre que me dio las ovejas, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Te fijaste bien? Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tengo una pregunta. Entonces, según la Biblia, ¿en las manos de quién estamos? El creyente, digo.
el creyente. ¿En las manos de quién está el creyente? Y cuando yo estoy discipulando con una persona y llegamos a ese pasaje, yo le hago ver esto. Y les pregunto lo mismo. ¿En dónde entonces? ¿En la mano de quién estamos? El versículo primero que leímos dice que estamos en la mano de Cristo. El 29 dice que estamos en la mano de Dios. ¿Cómo es la cosa? Dios, el Padre y el Hijo son una misma cosa. Otra cosa curiosa. ¿Qué es las alas del águila en comparación con el hombre? Las alas, las manos. ¡Qué interesante! No hay otra seguridad más grande que estar en las manos de Dios. Es como que Jesucristo, perdonen la mala comparación que quiero hacer, Jesucristo es esta mano y yo me pongo y no tengo nada con qué demostrar, generalmente lo hago con una moneda y pongo la moneda allí y ese soy yo. Y dice la Escritura que estamos en las manos del Hijo y en las manos del Padre. Nos da una tremenda seguridad. Así que Él nos sacó del mundo, las manos del Padre y en las manos del Hijo. Y nadie, observa, y nadie las arrebatará de mi mano. Nota que con los hebreos no dice que van muy seguros los hebreos en las alas del águila. Y los entendidos que trabajan con ella y que las conocen, qué sé yo, saben mucho más que yo, así que de seguro que debe ser muy seguro. De lo contrario, Dios jamás lo habría dicho. Así que Dios nos da una tremenda seguridad. El Señor nos va a llevar un día. ¿Cuándo? Cuando Él quiera, pues. Cuando Él quiera. Cuando Él estime conveniente, cuando Él diga que es el momento, nosotros tenemos que estar tranquilos y confiados, nada más. Lo mismo que los hebreos que fue montado sobre las alas del águila, sobre Dios como águila, iban tranquilos y confiados, sin preocuparse de nada, ¿verdad? Dios nos va a llevar al cielo. Cuando esté el toque de la trompeta. La verdad que ya tengo diseñado todo el capítulo 13, ¿verdad? Pero la semana que viene, en la segunda parte del mensaje, terminamos con este punto y me quedaría otro mensaje para terminar con el capítulo 12, pero hay muchas cosas en el capítulo 12 de Hebreo. Y el toque de la trompeta es algo que me apasiona, que tal vez haga un mensaje exclusivo de aquello porque lo menciona. Pero digo, llegará el momento en que el Señor nos va a llevar a este monte espiritual e invisible como es la Jerusalén celestial. En tu Biblia, en el capítulo 4 del libro de Gálatas, Pablo, hablando al apóstol aquí en el versículo 22, 4:22, observa lo que dice. Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Fíjate, la promesa que Dios le dio a Abraham. Lo cual es una alegoría, una parábola. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. 26. Más la Jerusalén de arriba. Mire qué interesante. 26.
Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, dice Pablo, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, está hablando a creyentes, la iglesia. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Pregunta Pablo. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así que encontramos ahí la diferencia entre el monte Sinaí, que es terrenal, y el monte de Dios, que es celestial. Dos cosas diferentes encontramos porque son personas diferentes aquí. El Señor a nosotros nos ha dejado su palabra escrita. ¿Para qué? ¿Para qué nos habrá dejado la palabra escrita Dios? En primer lugar, para que la leamos, para que la conozcamos, no solo para que la saquemos a pasear los domingos. Bueno, lastimosamente ahora la Biblia está guardada en las casas. Nadie está sacando a pasear la pobre Biblia en la iglesia, ¿verdad? Pero Dios nos dejó la Biblia para que la leamos. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesucristo respecto a esto en el libro de San Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 39. San Juan capítulo 5, versículo 39. Veamos, por favor. Jesucristo mismo hablando dijo aquí: escudriñad las Escrituras. ¡Qué interesante! Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es escudriñar? Empezar a buscar por aquí, por allá, por aquí, por allá. La Biblia se entiende por comparar la Biblia con la Biblia. Así se entiende la Biblia. Cuando comparamos la Biblia con otros pasajes semejantes, por eso que es bueno tener una concordancia. Y ella nos ayuda a ir a lugares semejantes de lo que está hablando aquí y allá para poder entenderla. ¿Para qué más nos dejó la Escritura el Señor Jesucristo? Para que nosotros la vivamos. No solo para tenerla en la cabeza, sino para hacerla bajar a nuestro cuerpo y vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. En el libro de San Juan, pero en el capítulo 8, San Juan capítulo 8, en el versículo 31, observa: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Qué interesante, fíjate, si vosotros permanecieran en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces el Señor quiere que vivamos la Escritura, la palabra de Dios en nuestra vida, no solo tenerla por un conocimiento, un mero conocimiento. El apóstol Santiago nos dice en el capítulo 1 lo siguiente, muy interesante. Aquí Santiago capítulo 1 en el versículo 22. Observa, Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. El conocimiento envanece. Por eso nosotros tenemos que vivir cada cosa que vamos aprendiendo de la Escritura para ir conformándonos a la imagen de Jesucristo. Así que el Señor nos dejó la Biblia para que la leamos, el Señor nos dejó la Biblia para que la vivamos, y el Señor también nos dejó la Biblia para que la prediquemos. La primera carta de Pedro, capítulo 1,
Veamos el capítulo 2 en el versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que debemos de predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, así como quería que el pueblo de Israel fuese un pueblo santo, el Señor Jesucristo quiere que su iglesia también sea una iglesia santa. Quiero mostrarte un pasaje muy conocido, pero que observen los detalles, porque la grandeza de la Biblia está en los detalles, en las palabras. Se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Y observa lo que dice aquí la Escritura. Efesios 5, versículo 25. Maridos, amad también a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjate, versículo 26, Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces la pregunta es, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué? La gran mayoría de la gente tiene el pensamiento para salvar nuestros pecados y está bien. ¿Pero para qué más? Según este hermoso capítulo y pasaje que vamos a leer, dice que Cristo murió para santificar a la iglesia. La palabra santo tiene que ver con apartarse del pecado, del mundo, de la inmundicia, para vivir para el Señor, porque el Señor quiere tener una iglesia santa, una iglesia gloriosa, lo mismo que anhelaba para su pueblo. Pero ellos no quisieron. Lo mismo vemos lastimosamente hoy. Muchas vidas de creyentes destruidas por no obedecer a los principios divinos. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6. Primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6 y en el versículo 11, por favor, en tu Biblia. Dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido santificados. Dios quiere la santidad para nuestra vida. Mucho habla la Biblia de la santidad. De hecho, en su mitra, el sacerdote tenía una placa de oro que decía, allí tallado, santidad a Jehová. Cada vez que aquel hombre se ponía aquella mitra, leía esa frase, santidad a Jehová. ¿Cuántos de nosotros miramos a Dios como un cualquiera, no dándole la importancia que Él tiene? Para concluir, el monte Sinaí. Estamos hablando hoy y hoy estamos viendo la primera parte. El domingo entrante veremos la segunda parte de estos pasajes, de este tema del monte Sinaí. Los cristianos debemos anhelar de ir a la ciudad de Dios, la Jerusalén. Vamos a nuestro libro, Hebreos, capítulo 11, por favor. Hebreos y el capítulo 11, aquí encontramos lo siguiente en el versículo 10. Miren qué interesante. Hebreos, capítulo 11, en el versículo 10 dice, porque esperaba, aquí está hablando de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que la ciudad que nos espera a nosotros es una ciudad santa que está allá arriba.
para nosotros, por hoy, es una ciudad invisible. Podemos imaginarnos por todo lo que la Biblia dice y el libro de Apocalipsis, pero todavía no vamos a ella. En el versículo 16 del mismo capítulo 11, Hebreos 11:16, pero anhelaban una mejor, una ciudad mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios nos tiene preparado también a nosotros una ciudad, pero celestial. A los hebreos se les prometió una tierra física en el mundo. Al creyente, una ciudad celestial. Qué interesante, tan interesante que Dios permitió que Juan en el Espíritu la viera y nos la describiera a nosotros. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, veamos lo que la Escritura nos dice, aquí lo que Juan nos escribe. Apocalipsis, capítulo 21. Qué interesante lo que nos escribe aquí, en el capítulo 21, en el versículo 1. Dice Juan: vi el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Fíjate. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así que esta ciudad existe y es real. Versículo 10, 21:10 de Apocalipsis, dice: y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¡Qué maravilloso! Así como Juan vio la ciudad, si tú eres un hijo, una hija de Dios y yo, vamos a poder no solo verla, sino pisarla, estar en ella. ¿Estás seguro tú de que un día entrarás a esa ciudad? Si no tienes la seguridad, Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tiene que seguir a Cristo. Cristo conoce el camino. Él es quien nos puede llevar. Por eso nosotros no debemos ni ponerle ni quitarle nada a la Biblia. Por años el hombre ha tratado de quitarle o agregarle a la Biblia. Por años he escuchado a creyentes, predicadores, decir cuando no estudian bien la Escritura: es que yo creo que Dios está diciendo, quizás Dios está diciendo, tal vez Dios está diciendo. No, debemos de ir a la Biblia, estudiarla y enseñarle a la gente con certeza. Tenemos que darle seguridad a la gente con la Escritura. Apocalipsis, capítulo 22. Y observa cómo concluye el capítulo 22 en el versículo 19. Dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, escucha bien, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que hay una tremenda promesa: aquel que le quita o le pone no estará en el libro de la vida y tampoco entrará en esta Jerusalén celestial, en la ciudad celestial. Por eso tenemos que amar la Escritura, leerla, vivirla y predicarla en nuestra vida. Creer completamente en la fidelidad de ella, porque fue inspirada por Dios. Aquí encontramos toda la voluntad de Dios para nuestra vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, la Biblia, porque ella es clara, es precisa, porque ella nos habla con verdad lo que tú quieres que nosotros sepamos.
Así como tú sacaste al pueblo hebreo de Egipto, del mundo, y lo llevaste sobre tus alas, el Señor nos ha sacado del mundo, nos salvó cuando le confesamos nuestros pecados y nos lleva en sus manos con seguridad hasta la ciudad santa, la Jerusalén celestial. Gracias por las promesas que encontramos en tu palabra. Permite, Padre, que nuestra vida pueda ser agradable a tus ojos y que tú bendigas a cada hermano, Padre, y nos ayudes a compartir la verdad de tu palabra con aquellos que no la tienen. En el nombre santo de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes en este tiempo que estamos viviendo. Muchas gracias.